espacial. Salir de la atmósfera, se van a remontar a la Patriotas, felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre. Patriotas, felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre. Un sistema de vuelos espaciales. Patriotas, felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Qué lindo es dar buenas noticias. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. Debemos reconocer que pocas veces que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya quitado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito porque... Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volando. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3? Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Tercera emisión de 1 más 1, 3 en Extra TV. Gracias a todos, a los mensajes, al cariño y al diálogo permanente que mantenemos hace 11 largos años, y más de una década juntos haciendo lo que tenemos que hacer, informar y anticiparnos a lo que va a pasar. Ha sido una semana extremadamente movida en donde hay temas que se han destacado. Ya cerrando la semana nos desayunamos con la nueva juez Griesa, que desde el norte decide castigar a la Argentina, beneficiando obviamente los intereses de los grupos concentrados de un capitalismo salvaje que se vinieron a la Argentina a robar YPF y cuando se fueron de la Argentina consiguieron que los indemnicen por ladrones. Pero ahora lo vamos a explicar porque también tiene una responsabilidad el sector Nacampop de la Argentina de lo que pasó con esta experiencia fallida una vez más. Pero el tema central, hasta que apareció lo de YPF, y obviamente está por ahí el anuncio de eliminar ganancias de Sergio Tomás Massa, que obviamente significaría un aumento de sueldo importante para vastos sectores de la sociedad, ¿no? Recuperar eso que se van impuestos en el bolsillo, que es casi inmediato, es ya, ¿no? O sea, se deroga hoy y mañana no lo tenés que pagar. Es un aumento salarial significativo para muchos sectores que ojalá pase, porque una cosa es mandarlo al Congreso y otra es terminar con el impuesto a las ganancias, que obviamente Massa dice, si yo soy el presidente, bueno, todavía no lo sos, Sergio Tomás Massa, pero tenés al presidente cerca, cruzás, le decís, firmá acá abajo donde está la cruz y arrancamos con el DNU para eliminar ganancias y la gente entiende que existe la voluntad política de hacerlo, que pasó, que es un hecho concreto y que se empezó a gobernar en el sentido de un próximo gobierno y no de este fallido gobierno. Pero bueno, los títulos son YPF, lo vamos a desarrollar, los títulos son los anuncios de Massa y un título imposible de soslayar y que fue promesa durante la semana de que nos íbamos a encontrar hoy para que yo te lo explique, fue el bochornoso episodio de Villarroel en la legislatura porteña, que tuvo como cómplice a Cambiemos. Cambiemos fue partícipe necesario del episodio, cediendo el Salón Dorado de la legislatura para que este episodio se produjera. A Victoria Villarroel la conozco hace 20 años. Igual que conozco a todo el circuito que la rodea. La Cecilia Pando, su marido, el grupo de
militares que los rodean y transformaron a este sector, que eran pobres pibes hace 20 años, en los arietes necesarios que desde la cárcel han administrado como títeres durante los últimos 20 años. Alguien dijo una vez que el único error que habían cometido era no haber puesto las víctimas adelante, que lo habían aprendido en la cárcel, que su error, después de haber ganado la batalla militar, había sido perder la batalla política. Y que se habían dado cuenta que el enemigo había ganado esa batalla poniendo las víctimas por delante. Que lejos de la soberbia armada, título de algún libro que alguna vez escribió, habían aprendido los sectores del terrorismo subversivo y entonces ponían adelante las víctimas y con eso ganaban el consenso social. Hace 20 años Alfredo Astiz acuñó esa frase y la puso en marcha tratando de generar un polo de reivindicación de las víctimas del terrorismo subversivo, que hoy tienen candidato a vicepresidente en Villarroel. O sea que ese núcleo, esa célula que nació en la prisión con una frase de Astiz, hoy tiene una candidata a vicepresidente que milita ese principio acuñado en la cárcel, que ha tenido éxito. Han trabajado durante 20 años estas reuniones y han posicionado esa posición en la cual, desde el punto de vista de las víctimas, yo estoy de acuerdo. Las víctimas son todos iguales. Un bebé de 8 meses muerto por la bala genocida de Videla o por la bomba criminal de Firmenich, a mí me da igual. Son víctimas. La pregunta es qué se hace con las víctimas. Vamos a plantear la reivindicación de las víctimas como una unidad de concepto del dolor argentino, o sea, nos hacemos cargo de todas las víctimas y sentimos que todas las víctimas son nuestras y nos sentimos mal como argentinos por haber caído en un proceso político que en vez de generar progreso, desarrollo sustentable y orgullo trajo muerte, sangre y oscuridad a la Argentina. Bueno, las víctimas son todas mías, de los dos lados. Acá estuvo Bárbara el otro día, que va a estar con nosotros seguido, obviamente, cuya madre fue ejecutada, fue raptada delante de ella con su hermano, con Camilo. Y también están los hijos de los militares asesinados, bebés y mujeres asesinadas que nada tenían que ver con las actividades del terrorismo de gobierno, del cual podrían participar sus padres. Pero un bebé de 8 meses, una nena de 5 años, es víctima. El problema es que ambos bandos usaron las víctimas, unos antes y otros después. Y entonces la política se construyó sobre las víctimas y se devaluó el concepto de víctima. Y la sociedad no hizo parte del dolor a todas las víctimas. Cada uno tiene sus víctimas y las llora por separado, como si los argentinos tuviéramos que decir, no, los inocentes muertos no son míos y no piensan como yo. Entonces sería algo así como ponerse a censar a nuestros héroes de Malvinas, a ver si de alguno de los muertos en combate de Malvinas, algunos eran del color político mío, otros no, entonces yo solo lloro a los héroes de Malvinas que piensan como yo. Los países serios lloran a todas sus víctimas. Y después discuten de política, y hasta lo hacen apasionadamente, que es un error porque toda pasión es un exceso. La pasión es para los barrabravas. Y la Argentina está en tiempos de pasiones. La Argentina, en vez de ir hacia la racionalidad, se ha ido hacia las pasiones. Estamos en plena etapa de pasiones, lo cual impide el diálogo. Entonces, como no hay diálogo, hay que tensar la cuerda. Y una manera de tensar la cuerda fue este episodio. Vamos a la legislatura, con Villarroel y un montón de militares vinculados a la represión ilegal, al genocidio, al terrorismo de gobierno. Y desde ahí planteamos la reivindicación. Pero alguien se salteó algo que había pasado antes. Cuando alguien le pregunta al traficante de órganos qué iba a pasar con los detenidos por delito de lesa humanidad, y él dice, si las condenas están bien dictadas, que cumplan su sentencia. Y a la postre, Villarroel completa esa parte y dice, las condenas están mal dictadas.
porque en realidad una ley no puede ser retrospectiva, con lo cual, en el momento que se dictó la ley que creó la figura de lesa humanidad, no se puede aplicar para atrás. Son asesinos, pero no los alcanza la ley votada con posterioridad para ser juzgados. Algunos entendemos, sin tener la suerte de haber cursado la universidad y la carrera de Derecho, que cuando se declara un delito de lesa humanidad, tiene la excepcionalidad propia de ser de lesa humanidad, con lo cual es imprescriptible y es hacia adelante y hacia atrás, por el principio de excepcionalidad. Si fuera el orden normal del Código Penal, tampoco se podría aplicar la excepcionalidad de la imprescriptibilidad, porque el Código Penal no lo permite. Con lo cual la trampa del traficante de órganos y la reivindicadora de Videla, porque Villarroel, cuando dice que se solidariza con las víctimas, tiene todo mi apoyo, igual que lo tuvo Eve Bonafini cuando me junté con ella a charlar solo durante horas sobre este tema en particular. Porque yo también reivindico a las víctimas del terrorismo subversivo. Igual que reivindico a los 30.000 desaparecidos de la dictadura genocida. Porque son todos argentinos víctimas, los inocentes. Los combatientes son combatientes, muchachos. A llorar a la iglesia. Ahora, que hay inocentes de los dos lados y que todos esos inocentes son míos, son tuyos, son de todos, no hay una sociedad normal que pueda crecer y desarrollarse negando sus víctimas. No existe. Resulta que el hijo del policía vale menos que el hijo del albañil, no se entiende. No se entiende, no es lógico, no está bien. Y nos han metido en esta discusión porque tensar la cuerda es el negocio, el imperativo de la hora, para tratar de radicalizar una elección y ganar en primera vuelta. Y entonces todos están de un lado o están del otro, que es lo que ellos buscan. Y también es una intención clara de llevarse los votos de Cambiemos. De decir, Bullrich es tibia, nosotros somos la opción en la Argentina. Vos podés escuchar a cualquier estúpido liberal por ahí, en redes sociales, diciendo, se le acaba a los zurdos, se le acaba, ahora venimos nosotros, ¿no? Hablan como si estuvieran por producir una invasión sanguinaria producto de la toma de París por los nazis. Estamos llegando nosotros. ¿No? Ahora van a ver cuando lleguemos. Y entonces yo les contesto. Soy nacionalista y peronista. Y me tengo que mirar las manos para ver si tengo una izquierda. Y estoy del lado de las luchas populares, porque soy peronista y nacionalista. Falta poquito para el 17 de octubre. Entonces uno no se imagina nunca que en la Argentina no sea el peronismo quien represente las necesidades, aspiraciones y deseos y sueños de las clases trabajadoras, porque somos el movimiento del trabajo, de los trabajadores. Por eso da angustia ver a los muchachos de la CGT, ¿no? Porque ustedes pueden tener candidato y pueden apoyar a un candidato, poniendo sobre la mesa las reivindicaciones de la clase trabajadora, diciéndole al candidato, apoyamos con estas condiciones. Ser serviles no es apoyar a nadie. Con lo cual, ¿qué favor le hacen a Sergio Tomás Massa los gordos que van y le dicen, sí, Sergio, estamos con vos? ¿No? Es difícil que eso sea un apoyo. Apoyo sería que las clases trabajadoras se vean identificadas con la CGT y sus reclamos y reivindicaciones contra este mismo gobierno, si hace falta, para ayudar a ir en el rumbo correcto. Alguna vez dijo el impresentable de Alberto Fernández, en Rosario, cerrando su campaña electoral con los votos de Cristina, que si él se desviaba de las promesas salieran a la calle a reclamárselo. Bueno, muchachos, lo único que dijo de coherente no lo cumplieron ustedes. Él lo pidió, nadie lo cumplió. Y cuando algunos como yo, que votamos Fernández, le dijimos
a los 4 segundos que llamó Héctor Amanieto, le dijimos hasta acá llegamos. Y después dijo el dólar a 60 está bien y dijimos hasta acá llegamos. Y no había arrancado la carrera, pero los gestos eran obvios. Perón decía que hay que dejarlos caminar para ver para dónde renguean. Y Alberto Fernández rengueó a los 5 metros. No hizo falta que hiciera 100 metros para ver para dónde rengueaba. Héctor Amanieto y el dólar a 60 está bien, listo. Todo el resto era cartón pintado. Después vino el arreglo con el fondo, la reivindicación de la deuda macrista. Bueno, ahora la estamos garpando. Y entonces, los libertarios, que utilizan la palabra libertad igual que Isaac Rojas en La Libertadora para bombardear la Plaza de Mayo. Es histórico. Los liberales hablan de la libertad con las bombas lloviendo desde el cielo sobre el campo popular. Porque son piratas, porque son ladrones, porque son anglosajones. Y su visión del mundo es el coloniaje y el saqueo. El problema es que le hemos permitido que lo que antes hacían con las botas, hoy lo hagan con votos. Y que utilicen la democracia. Acuérdense que yo no soy republicano, yo soy confederado. Yo no creo en la democracia republicana, no creo en la república y creo que es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Democracia confederal. Devolverle a las provincias todas sus autonomías y a los municipios todas sus autonomías. Devolverle la administración plena de las economías regionales. Darles el poder de la independencia real que forjó la Confederación Argentina. Hasta que un día, con un ejército portugués, Urquiza decidió traicionar a Rosas, al federalismo, e imponer una constitución republicana que terminó siendo centralismo unitario, saqueador, expoliador y de transferencia de la renta. Todo eso hoy confunde más a las nuevas generaciones porque resulta ser que salvo en la década del 70, el 24 de marzo de 1976, nunca se había visto en democracia a los genocidas con los liberales en el Ministerio de Economía. Es la primera vez que se vuelven a juntar, que hacen campaña juntos, que te hablan de liberalismo económico haciendo campaña en un Falcon verde. Es la primera vez. Se habían escondido en democracia. Alzogaray se cuidaba de reivindicar la tortura y la muerte, ¿no? El tipo trataba de contar los beneficios de la UCD, pero se corría de ese espacio genocida. Se separaba de Martínez de Oz. Hoy el espacio libertario reivindica la unión genocidas y liberales económicos. Es Videla más Martínez de Oz. Y descaradamente todo el grupo de poder que está atrás. Perón lo llamaba sinarquía, me parece. Y acá está. Cuando Victoria Villarroel habla de víctimas, no habla de víctimas, como yo te acabo de hablar de las víctimas que me duelen a mí. A mí me duelen todos los hijos y familiares muertos por el terrorismo subversivo de los efectivos de las Fuerzas Armadas que combatieron el terrorismo subversivo. Igual que me duelen todos los inocentes secuestrados, torturados y tirados al río por los genocidas asesinos de la dictadura criminal. Son todos mis muertos y son todos mis inocentes. Pero igual que hubo un sector que militó descaradamente la violencia y puso a las víctimas adelante para hacer política, Villarroel tampoco es honesta y le importan 3 carajos las víctimas. Hace militancia para los genocidas detenidos. El objetivo es el indulto encubierto. En vez de emitir un indulto presidencial, van a buscar el pacto de impunidad con Cambiemos para sacar del Congreso una ley que diga que la ley no puede ser retrospectiva con los detenidos y se vayan a su casa. Para ahí van. Pero igual que las SS con Himmler, tienen su propio culto. Su secta funciona con un sistema de culto. Se dicen católicos, todos sabemos que no lo son. Porque nadie puede ser católico y tener como candidato a presidente
alguien que dice que se pueden traficar órganos y vender hijos. Tampoco es muy liberal para alguien que está dispuesto a vender órganos e hijos decir que está en contra del aborto. Porque si sos tan liberal como para vender órganos e hijos, no podría ser conservador para prohibirle a una mujer abortar. Esas contradicciones conviven solo porque buscan el poder por el poder mismo y porque ya se repartieron el poder. Entonces buscan ganar la elección para que cada uno tenga lo suyo. Igual que en el proceso de reorganización nacional. Videla también recibía la hostia cuando iba a misa. Algunos segundos después le contaban cuántos más habían chupado 2 horas antes y dónde estaban detenidos, y cuáles le ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, del PEN, para que él liberara, porque después de la tortura habían llegado a la conclusión de que no servían para nada y que eran perejiles. La realidad es que Victoria de Villarroel, en el culto satánico a los genocidas y la reivindicación de los sectores de la PDUE, de la masonería católica, todos sepan y recuerden que la Marina Argentina son todos masones, o su gran mayoría, y que Macera era de la PDUE, igual que el Brujo, y que Macera llega en el gobierno peronista a ser jefe de la Marina de la mano de López Rega. Entonces, como son masones, su origen es anglosajón. Por eso alguno dijo en plena batalla de Malvinas, no le podemos hacer esto a los ingleses, en el edificio Libertador, en una reunión de planificación. Qué difícil es hablar conmigo, ¿no? Astilla del propio palo, difícil de tragar. La secta tiene un culto, y ese culto, entre otros objetos sagrados de culto, tienen secuestrada la imagen original de Videla, que nunca se bajó del colegio militar. Porque cuando Néstor Kirchner fue y dio la orden de bajar el cuadro, ese cuadro no era el original. El cuadro original, el lienzo original, había sido sacado 24 horas antes. Esa foto que estás viendo ahí, del cuadro y del momento en que se baja, eso es una foto de Videla, no es el óleo de Videla. La foto de Videla que se bajó no es la original, no es la que estaba en el colegio militar. Y la original fue enrollada y sacada en un tubo de los que se usan para los planos, para los chicos que estudian ingeniería y arquitectura. Y salió del colegio militar y le fue entregada a un suboficial que la mantuvo con afecto, cariño y resguardo, que escribió un libro que no se pudo presentar en el Congreso cuando la propia Villarroel pidió el Salón del Congreso porque se lo negaron, que cuenta la historia también de falsas víctimas, que también las hay. ¿Y saben dónde pueden encontrar el óleo del cuadro de Videla del colegio militar que no bajó Néstor Kirchner? En la casa de Villarroel. Entonces, ese esfuerzo que hace Villarroel por despegarse públicamente, no, yo solo me preocupo por las víctimas. Villarroel, llamalo al Tero D'Angelo de parte mía y decirle que lo vaya a buscar a tu casa y lo saque, porque acabo de contar que lo tenés vos. Entonces, como yo lo que digo es exactamente lo que es, y los conozco lo suficiente para que no me tomen de pelotudo, atrás de la operación en marcha, lo que hay es un indulto encubierto de apólogos del delito y del genocidio que usan a las víctimas porque Astiz definió la estrategia hace 20 años. Hay que poner las víctimas adelante y crearon un grupo y una operación para que las víctimas no fueran el objeto de reivindicación, sino la excusa para que ellos pudieran obtener las libertades y, sumado a obtener las libertades, una reivindicación histórica que les agradeciera a Astiz, a Camps, a Echecolás, a Videla, a Macera, el bien que habían hecho por la patria. ¿Qué tiene eso de liberal? ¿Cómo se puede ser liberal y defender una dictadura? Ustedes vieron que en la Argentina todos estos sectores dicen que Maduro es un dictador.
son los mismos que dicen que Maduro en Venezuela es un dictador. Porque dicen que Maduro reprime a las guarimbas, porque las guarimbas son luchadores por la libertad que luchan contra un gobierno opresor. Videla en la Argentina secuestró 30.000 argentinos, los torturó y los tiró al río, en una dictadura expresa, tácita, que nació de un golpe de Estado, y ellos la reivindican. Qué raro, ¿no? Qué raro es actuar en nombre de la libertad en Venezuela y reivindicar el genocidio en la Argentina. ¿Cómo se hace para ser liberales de esa manera? O no es tanto allá, o es mucho acá, pónganse de acuerdo. Qué raro es que el mundo anglosajón siempre considera dictadores a los que defienden a la soberanía de sus pueblos contra la invasión del occidente capitalista, pero reconocen, igual que las Cortes Supremas de los últimos 200 años, o mejor dicho, ciento y algo de que fueron creadas la Corte Suprema como tal, porque esas Cortes Supremas le dijeron presidente a todos los dictadores del siglo XX. Desde el 6 de septiembre de 1930 para acá, todas las dictaduras recibieron de la Corte Suprema de la Nación el aval y el reconocimiento de presidente de la República. Presidente de la República Farrell, presidente de la República Onganía, presidente de la República Lanusse, presidente de la República Videla, presidente de la República Vignone, presidente de la República Galtieri, todos reconocidos por la Corte Suprema. La Corte Suprema, salvo honrosas excepciones, ha sido siempre liberal. Quería que ustedes supieran dónde está el cuadro de Videla, qué pasó con el verdadero cuadro, y que no se coman de ninguna manera el versito de que lo hacen por las víctimas. Las víctimas son la excusa de una estrategia que busca reivindicar el genocidio en la Argentina. Cumplí una vez más, les conté dónde está el cuadro de Videla. Villarroel, devolvéselo al Tero D'Angelo corriendo. Haceme caso, sacalo de tu casa. Sería una vergüenza que te lo encuentren. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo anda, don Julio? Bien, bien. ¿Sabías dónde estaba el cuadro? No. ¿No? Ni me producía curiosidad. Nada. Pero viste que las escenas argentinas tienen siempre una historia de las historias, ¿no? Una foto que la gente cree que es lo que pasó y lo que pasó realmente. Yo a Victoria también la conocí como vos, porque Sí. eran etapas de... Pero es triste lo que estamos viviendo, muy triste, porque hay una desesperanza en la sociedad, Santiago, que vos la palpás en la calle. Sí. La gente tiene, no expectativa, tiene miedo. Y ese miedo es la negación del hecho democrático, porque las elecciones son el momento en que la gente va a buscar un destino mejor, va a mejorar. Y acá hay temor de... Además, con un personaje que es despreciable. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, que es un ser maravilloso, que tiene 34 años, que trabaja, que... Sentir la agresión de la rata esta, que no le llega al talón, la verdad, me parece que hay una desmesura, que se pasaron de la línea y que hay dignidad humana. Respetar al otro es lo esencial para que te respete. ¿Y por qué cree, Julio, que la gente votó a un ser, a una persona así como usted está describiendo, como Milei? Porque está harta de una dirigencia política que lleva 40 años empeorándola. O sea, en 40 años llegamos al 40% de pobreza. Sí. Quiere decir que lo que logra la democracia es el 1% de pobreza anual. Digamos, la gente pegó el grito, el alarido. El alarido, claro, los que tenemos cierta lógica decimos, no se puede salir de la mediocridad por la demencia. No. La demencia es más degradada que la mediocridad. Ahora, el hartazgo tiene eso. Uno rompe, grita, es un alarido. ¿Y qué puede pasar ahora? Porque uno dice, bueno, a lo mejor la gente con todo esto que uno está viendo de la otra cara de Milei, la gente a lo mejor toma conciencia y cambia su voto. ¿Cree que puede pasar algo así? Que la gente... Yo creo que no gana en primera vuelta y pierde cualquier balotaje. ¿Sí? O sea que Sergio Massa para vos es presidente. ¿O Patricia?
o Patricia? ¿La ves recuperando, Patricia? La veo recuperando, digo claramente, Sergio y Patricia son dos opciones que no me asustan. Claro. Digo, son parte de una democracia en crisis. Ahora, el otro me asusta. Hay una diferencia. Esto está en el marco de lo esperable en una sociedad donde la política ha caído y aquello es... la idea es empresarial. Rompamos lo que queda del Estado para que algún par de personajes se queden con un pedazo más. Personajes que llegaron a ser poderosos por lo que se afanaron en algún reparto, ¿o no? Por supuesto. Esta Argentina fue destruida. Ahora, Digamos, no es muy loco pensar que a como está la situación de la Argentina haya gente que todavía crea que puede seguir sacándole algo a la Argentina. no, sí Porque creen, no, está convencido y lo pueden hacer. Si aquí lo más básicamente peligroso no es Milei, es la gente que está atrás de Milei. los poderosos que le meten las ideologías, que le hacen la croqueta. Pero la Argentina es un país que... Yo tengo 81 años, yo fui diputado en un país que no tenía un subsidio, no lo necesitaba, no tenía deuda externa, 6.000 millones, y yo esperaba el tren a las 10 de la noche en Loma de Zamora, venía a horario y no había inseguridad. Todo eso fue destruido. Sí. Un gobierno que destruyó el ferrocarril es único en la historia de la humanidad. Y ojo, Milei viene a reivindicar a Massa, Santiago. A Massa, a Menem. Milei viene a reivindicar a Menem, a decir que Menem fue liberal. Sí, sí, claro. ¿Y Menem fue destructor de la Argentina o no? Sí, sí, Y claro. para mí eso está fuera de discusión. Si la negación del peronismo es el menemismo. Ahora, vos fuiste víctima de la década de plomo. No sé, alguno por ahí no lo sabe. ¿Podés contar un poco tu experiencia? Porque, digamos, aquel que vivió la experiencia, la triste experiencia del secuestro, de la tortura, no, digamos, el testimonio no es el mismo que podemos dar nosotros desde la opinión. Los chicos te conocen, pero no muchos por ahí saben que vos pasaste por esa triste situación. ¿Qué sentís cuando alguien reivindica a la patota, ¿no? Y aparece el cuaderno de Checolás y dice teléfono de Villarroel? No, siento odio. Primero el exilio. El exilio, nosotros nos fuimos un exilio con angustia y hambre. No había todavía políticos enriquecidos. Y luego el secuestro, que es algo que uno no habla porque lo toma como como la parte de la historia personal, cuando el dolor social es infinitamente mayor. A mí me secuestró Gordo. Y era una cosa totalmente oficial. Digo, esa sociedad tiene que ser olvidada, superada, castigada. Ahora, Santiago, la salida es el gran acuerdo nacional. España lo hizo con 1 millón de muertos, el pacto de la Moncloa. ¿Hay que llegar a eso? No, yo quiero ahora que alguien me diga unión nacional y destino colectivo. Devolverle a nuestros hijos, porque mi generación fracasa por la violencia y la generación del poder actual fracasa por la codicia, Santiago, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. O sea, necesitamos que venga una generación de románticos que sueñen con trascender. Devolverle el destino a una sociedad es lo más grande que puede tener como desafío una persona, un ser humano. Por supuesto. Eso hoy no está muy Pero eso vigente. deberían tenerlo los políticos. Uno, si se dedica a la política, me imagino que la aspiración es hacerle el bien a la sociedad, estar enamorado de tu patria. Si no puede sos ser político, si sos... No, así deberían ser los políticos, así deberían ser. Wilfredo Pareto decía, la historia es un cementerio de elites. Nosotros no tenemos a quién enterrar. A ver si me dejan, voy a meter en el baile a dos amigos más. Y les voy a mostrar algo de lo que les ilustraba en el editorial sobre el tema Venezuela. Para que ustedes vean en contraste real, vívido y físico de qué les estaba hablando. Doctor Ferrari, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos con el tema de vamos a hacer una ley para que la ley de delito de lesa humanidad no alcance la retrospectiva? Bueno, si vos tenés cierta connivencia de la Corte y todo es posible. Esto no lo inventó Villarruel. A ver, de Nuremberg para acá todos discuten lo mismo. A ver,
En Nuremberg, ¿qué decían los alemanes? Pero me están aplicando. Los vencedores juzgan a los vencidos. Bueno, podemos hablar largo y tendido. Si estaba en vigencia el Estatuto de Roma, bueno. Pero hay cosas que trabajan y trabajan en silencio. Villarroel trabaja lisa y llanamente con un grupo de abogados en derogar la Ley de Seguridad Interior. Sí. ¿Para qué? Para mandar a las Fuerzas Armadas a Rosario. En realidad Esto es información, esto no es opinión. Sí, pero en realidad Conozco tres abogados que están trabajando en eso. No es mandar a Rosario. Quieren, para eso, derogar la Ley de Defensa de la Democracia, que se los impide. Quieren derogar la Ley de Seguridad Interior. La de Seguridad Interior y la de Inteligencia. Con lo cual, lo que están tratando de construir es un sistema represivo, porque no es lo mismo una ley de excepción al estilo Nayib Bukele que dice esto se aplica a las maras. El resto de la sociedad está exceptuada de la excepción. O sea, es puntualmente para un delito tipificado con principio y final. Acá están hablando de una modificación amplia que le da poderes represivos ilimitados y atemporales. O sea, modifican la ley. Con lo cual está claro que el ajuste no cierra sin represión y se preparan para hacerlo. Ahora, existe en la Argentina porque cuando Macri quiso soltar a los represores, la sociedad se lo impidió al toque. ¿No? O sea, no sé si se acuerdan, nombró dos jueces de la Corte por decreto. Bueno, sí, cuando quería aplicar el 2 por 1. Bueno, a ver, Rosenkrantz en Chile dijo la justicia social es una entelequia. Bueno, y la misma estupidez que dice este imbécil, sí. Claro. Fíjate cómo se van alineando los planetas. Uno conoce, a ver, Bárbaro fue diputado con Perón. Siempre se fue a las puteadas con todos los gobiernos. Se termina peleando. ¿Pero por qué? Porque, a ver, sigue conservando la rebeldía. Hoy grande, sigue conozcando porque sigue siendo rebelde. O rebeldía o empleado público. Claro. Cosa que no fuiste nunca. Pero sabes que cuando entramos en 73, la Cámara era un lujo, porque eran todos rebeldes. Claro. Cuando volví en el 83, uno de los 4 que volvía conmigo me dijo, al lado de esto el 73 era Harvard. Claro. Pero eran empleados, no eran rebeldes. Claro. Y los empleados ni hablan ni piensan, levantan la manito. Vos le preguntás a la sociedad cuántos nombres de diputados senadores se acuerda. No se acuerda nadie. No. Entonces, con todo, a ver, hay una falsa sensación, porque aparte todo tiene que ver con todo. Fíjate, todos los que rodean a Milei por ahí en la cabeza de algo que ni él se da cuenta, porque él aprovecha que todo el mundo hable de él y después... Si yo les contara. Bueno, vos lo conocés, vos fuiste uno de los padres de la criatura. Venga, Dire, venga, ahí está. Vos fuiste uno de los padres de la criatura, vos lo sentaste, vos lo traías, se maquillaba con nosotros, hablaba con nosotros, pero bueno. Si yo le contara, ya voy a contar, tenemos tiempo. Pero ¿va a contar del pasado o del presente? No, puedo contar del pasado, del presente, lo que está haciendo ahora, en este instante. Pero defiende intereses. Claro, ahí está, defiende intereses. Lo que Sergio Tomás tiene que entender es que él quiere hacer una campaña política y del otro lado hay un plan de negocios. Con lo cual, no hay que equivocar el enemigo. Lo que representa el traficante de órganos es un plan de negocios. Con lo cual, si uno quiere discutir desde la política un plan de negocios, se equivoca. Lo que debería hacer Sergio Tomás es empezar a quitarle el velo, a correr la cortina del plan de negocios. Vos lo dijiste hoy cuando planteaste, el planteo es Colonia. Por supuesto. Patria o Colonia, ellos son Colonia en estado puro. Orgullosamente Colonia. Orgullosamente. Por eso el Estado hay que deshacerlo porque todo. El Estado está afuera. Hay que entregar todo, hay que deshacer todo, terminar con la Argentina. Y llevarse lo que pueden. No, y quedarse a administrar la colonia. O sea, una factoría a la chilena, digamos. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? Bien. Estaba pensando que lo dijo. Lo que pasa es que a veces la gente no quiere escuchar. Sí, dijo eso. Él dijo que su plan era mejor que el del FMI porque Sí, claro. lo iba a superar al acuerdo con el FMI, ¿no? Creo que a veces cuesta mucho escuchar algunas cuestiones que sí tienen que ver con la verdad, aunque no nos guste, pero por lo menos de ese adversario, y después no manejarse con mentiras. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía acá el compañero. Mucha gente votó no solo por el desencanto, sino porque se supone que la gente tiene que creer indefinidamente, a pesar del dolor de estómago que tienen porque no tienen comida en su casa. Yo decía en tu programa,
que me había traído unas clases que dio Carrillo sobre la guerra psicológica en el 1950, que se las dio a los cómo se generaba miedo en la sociedad. Me lo volví a traer hoy. Entonces digo, ¿cómo se genera miedo en una sociedad? Cambios en la vida normal y cotidiana de un sujeto, la destrucción de la vida afectiva, los hábitos adquiridos caen, los vínculos familiares se distorsionan, las amistades se interrumpen, el sujeto se despersonaliza, hay una fatiga, la población cae. Yo ahí le agrego el tema de fatiga moral. Se cae en una fatiga moral, la indiferencia y la falta de entusiasmo. Y Carrillo tenía un término que me pareció buenísimo, que es el qué me importismo. Me importa todo, no me importa nada, no me importa nada. Aparece el estupor, en muchos el estupor después de lo que ganó el 30% de Milei, y el miedo. El miedo se produce cuando el instinto de conservación se ve acosado por un hecho externo que amenaza, por ejemplo en la pandemia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Su integridad física o moral, ausencia de trabajo, de alimentos, incertidumbre cotidiana. Y después me puse a pensar, desde que estuve en tu programa, que yo publiqué en el año 21 un libro que hablaba de esto, de cómo se construye el miedo en la época. ¿Y dónde lo pueden conseguir el libro? A ver, préstame que lo mostramos. No, pero yo ya te lo regalé hace un montón. No, a mí sí, pero para la gente. La política, el odio y el temor, ahí. ¿Y dónde lo consigue la gente? En las librerías, me parezco a Tilio Borón. ¿Editorial? En Luxemburgo, yo soy muy tímida. Perfecto. Yo lo traje nada más que para leer algunas cosas. A ver, ¿por qué parece a ayudemos a la gente a pensar. No, para eso lo escribiste. Borón, yo sí. Pero hay tantas cosas para decir. Es todo tan claro cuando uno ve esto, ¿no? Hoy hablaba en la radio con Gustavo Enacón, Gustavo Varela. ¿Gustavo Varela? Sí, dije bien, ¿no? Sí. Dije bien. No, porque tengo un amigo que se llama igual, entonces me hago un lío. Pero no hace radio. No, entonces hablábamos lo del lunes, yo fui el lunes con el tema de este acto. Entonces la yo legislatura. decía, yo tomaba algo que había dicho Kicillof, pero no porque yo lo vengo pensando hace un montón, que acá hay que innovar, hay que tener, lo que decía él, volver a enamorar, y volver a enamorar también es, no puedo salir en chancletas para volver a enamorar, me tengo que preparar, tengo que ser creativa. Entonces pensé dos soluciones, una la tomó Gustavo, que le encantó, es, ¿por qué en ese momento, en vez de hacer siempre lo mismo, marchar, que hablen, ¿por qué no pasamos la película 1985 en dos super pantallas, a cada lado de la valla? Nadie podía hacerte absolutamente nada, todo el mundo se ponía a ver la película, y eran como mostrar las dos caras de la moneda. O si no, bien estilo Gandhi, hacer unos turnos, sentarnos después de las vallas, sentarnos pacíficamente, hacer turnos, y eso iba a ser una foto, no sé, es una intervención cultural. Dame un segundo, que quiero mostrarles algo. Acuérdense siempre que la violencia en el siglo XX se inició con la palabra libertad, el bombardeo a la Plaza de Mayo de la Libertadora. Y que el resto de la violencia armada del siglo XX nació ese día. Para encontrar claramente el punto del kilómetro cero de la violencia en la Argentina, en el siglo XX. Quiero mostrarle, le voy a pedir, director, que me busque el informe que hicimos cuando fuimos a Venezuela en plena crisis de las marimbas, cuando la nata dijo que no había podido entrar y yo pasé por el costado y vi que el tipo en realidad tenía el pasaje a Miami, ¿no? O sea que nunca quiso entrar, pero bueno. Van a ver ustedes un grupo de marimberos en la clandestinidad, que se escondían en un edificio de un barrio urbano de Caracas y que, entre otras cosas, me mostraron el arsenal de bombas Molotov y de distintos tipos de artefactos que habían preparado para la guerra con el Estado de Venezuela. Mirá. Ellos son los protagonistas de lo que fueron las barricadas en las barriadas de Venezuela, donde se produjeron los incidentes, donde hubo violencia y muertos. Ellos tienen amigos muertos y ellos mismos generaron y practicaron la violencia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se llega a ese extremo en Venezuela? Que la necesidad de
del pueblo venezolano hoy en día ha escalado a unos niveles muy altos en cuanto a la falta de salud, falta de alimentos, la inflación en cuanto al dólar, el control y la regulación de los precios. Mucho tiene que ver con la gente, con el poder adquisitivo que tiene el venezolano hoy en día con respecto a los productos de primera necesidad. Yo creo que eso fue lo que detonó esta protesta a nivel nacional. ¿Por qué para protestar tienen que estar con máscaras o encapuchados? ¿Por qué hubo que encontrarle a este reclamo de ustedes un ejercicio de resistencia violento, armado? ¿Ustedes estaban armados? No, las únicas armas que teníamos nosotros eran piedras, botellas, contra uniformados que poseían armas, fales, 9 milímetros, tanquetas, y nosotros utilizábamos guantes para protegernos contra las lacrimógenas y las bombas contra los gases. Eran las únicas armas que poseíamos nosotros, y escudos de madera contra escudos de metales. Bueno, atrás de esto en realidad estaba Guaidó, que iba preparando la presidencia de Narnia. Y atrás de estos grupos, en esa terraza, existía, en la cabina del ascensor del edificio, un búnker lleno de botellas con nafta listas para ser tiradas, y claramente todas las fuerzas de seguridad venezolanas sufrieron en muchos casos quemaduras de tercer grado porque se las atacaba de esa manera. También tenían gomeras profesionales, no caseras, que se utilizaban y que eran de alto impacto, digamos, porque la munición era de plomo lo que se tiraba. Y la guarimba era la resistencia que iba a terminar con Guaidó de presidente de Narnia, intentando un golpe de Estado en Venezuela. En la Argentina, para la nata y los libertarios, eso era resistencia democrática. O sea, esa era la resistencia de la democracia. En la Argentina, si esto hubiera sido en la década de los 70, se los hubieran chupado con un falcón verde, los hubieran torturado en la ESMA y los hubieran tirado al río. Entonces, la doble vara del neoliberalismo argentino es maravillosa. Los terroristas en Venezuela son mártires de la libertad, y en la Argentina son desaparecidos, torturados y tirados al río. Y reivindican el falcón verde y se guardaron el cuadro de Videla. ¿Van entendiendo, chicos, cómo funciona la doble vara? Porque aparte hay otro problema. A la información hay que ponerle el cuerpo. Yo fui hasta ahí y los fui a buscar y los encontré. No estoy hablando por lo que me contaron, que alguien me contó, que alguien me dijo que pasó una vez. ¿Se entiende? O les hago un dibujito. Dicen que está Roberto Barata en línea, ¿puede ser? ¿Estás ahí, Roberto? Santiago Cuño te saluda. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Placer saludarte. Te vemos muy oscuro, ¿eh? Te vamos a ver si te pones una luz o algo, porque estás... Muy oscuro. Muy oscuro. No se te identifica. Bueno, pero no importa. Es Roberto Barata, doy fe, como diría un escribano. Mejor que no se me identifique, Santiago. Bueno, a ver, Roberto. Apareció la nueva juez Griesa y dijo: la Argentina debe 16.000 millones de dólares por haberse quedado con las acciones del 51% de YPF, de aquellos que vinieron a robar, saquear y aniquilar YPF. O sea que no solo nos robaron todo lo que nos robaron, sino que ahora les debemos, por un arbitrio internacional, 16.000 millones de dólares más. Dijo Patricia Bullrich que lo paguen los kirchneristas, ¿no? Yo digo, es más barato pagar 16.000 millones que 156.000 que dejó Macri, ¿no? Eso que lo paguen los macristas. Pero, ¿qué pasó con YPF? Vos que sabés que llegaste a YPF un día y se quedaron con Julio Debido algunos días ahí hasta que llegó Kicillof. A ver, el proceso de expropiación empezó mucho antes porque si no acá parecería que la historia se cuenta como parte de aquel gobierno quiere contarla, ¿no?
¿Por qué? Porque nos olvidamos del apoyo que se tuvo en ese momento de los gobernadores de las provincias petroleras, de los distintos sindicatos relacionados con el petróleo y con el gas, y por supuesto de toda la masa crítica del peronismo y de la política. Después quedó la foto de Kicillof junto con Galucho tratando de dirigir YPF, y eso es lo que te da un sabor amargo, ¿no? Porque así como fue un hecho histórico la recuperación de YPF, a los pocos días la volvimos a entregar en manos de intereses privados que nada tienen que ver con los intereses de la nación. Y hoy en día vamos a tener que supuestamente pagarle 16.000 millones de dólares a fondos buitre que son hermanos, parientes, primos de la empresa que el propio Galucho hoy tiene como testaferro a su nombre. Entonces, para algunos la verdad que... Vista Petróleo. Vista Oil. O sea que algunos hicieron un negocio redondo a costa de la Argentina, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser? Porque esto es muy interesante para que analicemos con los compañeros que nos están viendo y el público en general. Esta locura, ¿no? Yo siempre he querido la nacionalización de YPF y no una acción privada del control del 51% de una sociedad del Estado que no es estatización. Y nos trae ahora este quilombo. Y finalmente, claro, después vino Galucho, un anglófilo que trabajaba en Londres y vino de Londres especialmente a hacerse cargo de YPF para desguazarla, y que con la información como director ejecutivo de YPF creó la compañía que compite con YPF y se quedó con áreas de Vaca Muerta, y a la cual la campaña se la hizo María Eugenia Vidal con el casco de Vista Oil, paseando por Vaca Muerta. Pero el que trajo a Galucho fue Cristina. Sí, vino de la mano de, creo que fue presentado, si no me falla la memoria, por el que era gobernador de Entre Ríos y de Zanini. Jorge Busti. Y entonces, explícame vos ¿qué cargo ocupabas? Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación de la Nación. Sí, exacto. Pero en ese momento, en el momento de que se recuperó YPF, era el director por el Estado de YPF, ¿no? 6 meses antes de la expropiación, me nombra el Poder Ejecutivo, me nombra a Cristina Fernández como director por el Estado de YPF, y ahí empezamos nuevamente con Julio a evaluar qué estaba pasando no solo con las inversiones, sino también con el famoso tema del retiro de la rentabilidad por parte de Repsol. ¿Y cómo se pasa de nombrar, cómo se pasa de nombrar a Roberto Barata, hombre de Julio De Vido, como representante de la acción del Estado en YPF, a traer a Galucho? O sea, ¿cómo sería el cambio copernicano, ese giro de 180 grados del proyecto nacional y popular a Galucho? ¿Qué pasó en el camino? Y más que diría qué pasó en el camino, yo te diría cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Mirá cómo está el rol que cumple YPF y cómo está la política, ¿no? ¿Qué pasó? Uno tendría que preguntarse no solo qué pasó con YPF, digamos, en el cambio de orientación política, sino qué pasó en realidad con la política del supuesto peronismo a partir de ese momento, porque no solamente fue por el nombre y apellido de quien después fue el presidente de la empresa, sino también con las políticas adoptadas, porque a partir de ahí empezó la dolarización de la tarifa de los servicios, que terminó en este gran proceso inflacionario y en el aumento de los costos para nuestra industria nacional. Roberto, para no abusar de tu tiempo, te comprometo a que vengas al piso y podamos seguir extenso por ahí, vos y Julio, los dos, para la historia real de qué pasó en ese momento, porque ustedes fueron reemplazados por Axel Kicillof, ¿no? O sea, ustedes un día le dijeron, bueno, dejen todo, que llega Axel, y terminamos 16.000 palos para abajo, la llegada de Galucho y todo el quilombo. Sí, pero una vez que se hizo la tarea, llamémosle más difícil, más complicada, que es el momento cero, donde tenés que entrar y tomar posesión de la empresa con miles de cuestiones técnicas que eso implicaron, ¿no?
Bueno, una vez que dejamos eso ordenado, hubo un cambio de mando, ¿no? Está bien, nosotros teníamos la experiencia, obviamente, de haber hecho lo mismo con el correo de Macri, haber hecho lo mismo con AISA, haber hecho lo mismo con Aerolíneas. Entonces, primero que estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo y segundo que no nos temblaba el pulso, no teníamos miedo. Roberto, vienen días electorales donde la gente, viste que algunos compañeros escapan de decir yo voto a Sergio Massa, no se animan, no les sale, tienen problemas psiquiátricos, tienen que ir al psicólogo, viste, hay un montón de compañeros que parece que digamos, están dispuestos a comer mierda pero no a tragar sapos. Entonces la pregunta que te hago es ¿qué decís vos? ¿Votás a Massa o no lo votás a Massa? Mirá, yo lo que digo es que primero lo que esos mismos, digamos, uno no tiene que englobar a todos los compañeros, ¿no? Pero esos mismos compañeros o algunos de esos compañeros son los mismos que nos pusieron a nosotros, nos tiraron abajo de la alfombra, pero no por nosotros, sino por las políticas que uno aplicó, que fueron basadas, digamos, en las ideas de Néstor y de Julio, ¿no? Entonces, nada me sorprende ni nada me extraña. Ahora, para no evadir la pregunta, la verdad que uno se toma la decisión, si uno compara obviamente la oferta que uno tiene electoral de Sergio con Patricia Bullrich y con Milei, por supuesto que no hay demasiada alternativa, pero tampoco te voy a mentir, no me genera expectativa en absoluto la propuesta de Massa. No veo el peronismo cerca y sobre todo no veo la política peronista cerca, no veo acciones del modelo nacional y popular. También hay que reconocer que está solo, que tomó un fierro caliente y está solo, porque hasta aquel que iba a ser candidato a presidente antes que fuese Sergio, que me estoy refiriendo a Guado de Pedro, yo me acuerdo de esa semana que salía por todos lados, había spot, había esto, había lo otro, y hoy están absolutamente todos callados. El silencio es aterrador, y el silencio marca una estrategia y marca un despegue, ¿no? de esta gente. No es una estrategia electoral para nada, es una estrategia de alejarse de Sergio. Por supuesto que si después la suerte cambia, que creo que va a cambiar, van a volver a acercarse para ver si conservan alguna cuota de poder. Massa al gobierno, la cámpora al poder sería en el balotaje. No, a ver, yo no creo, la verdad que conociendo como lo conozco, digamos, en algo a Sergio, que con la vocación de poder que tiene, Sergio no es Alberto. No, claro. O sea, ya tengo el grado, digamos, desde el punto de vista de la misión política, de construcción de poder, que Sergio no es Alberto. Así que no lo van a poder llevar como chico para la casa como hicieron con Alberto. Pero a ver, esto no quita el error, digamos, también no solo de Cristina haberlo elegido a Alberto, sino de Alberto de haber hecho nada, como hizo en estos 4 años, ¿no? Te mando un abrazo enorme, gracias por haber estado hoy haciendo este análisis previo, pero te invito para el próximo programa a analizar YPF a fondo, ¿puede ser? Por supuesto, y aparte te quiero contar la historia de otras alternativas, ¿no? Que había para llevar a cabo la misma acción. Por supuesto. Nosotros habíamos visto con Julio, por el momento que vivía Repsol, de su pelea con Pemex, en la calle, y por el momento que estaba ocupando Pemex también. No me lo contés ahora, Roberto. Porque si no hago la venta para el viernes que viene, no te ve nadie. Entonces, hacemos la venta para el viernes que viene. Título: había otras opciones analizadas por Julio De Vido y Roberto Barata, y lo analizamos en el próximo programa. Así es. Fuerte abrazo, gracias Roberto. Un abrazo enorme, Santiago. Gracias. Bueno, ustedes saben que de lunes a viernes estamos en Canal 22, así que sábado y domingo en Extra, y los sábados a la mañana, antes de vernos acá a la noche, en 104.7 Radio Más. Bueno, Julio, para ir cerrando con vos, me gustaría que me digas qué opinión general te deja lo que dijo Barata recién con respecto a Massa y la cámpora. Primero, tiene razón, Massa es la opción más posible. Ahora, yo quiero que me convenza, quiero que demuestre una política que
Ser mejor que Alberto es nada. Todos nosotros son multitud. Dylan es Ser mejor que Alberto no es virtud, es existir. Claro. Pero, digo, creo que él tiene que dar esos pasos. No hay que olvidar que la privatización de YPF tuvo un miembro informante que fue Parrilli. Parrilli, sí, claro. Yo nací en una Argentina que quería ser Europa. ¿Cómo es? Riqueza es la distribuida en la sociedad, no la que tiene la minoría. Yo no quiero ser rico como Estados Unidos, donde los pobres no pueden ni tener salud. Quiero ser rico como el europeo, donde la salud y la educación es de todo. Así era Argentina y ahora la quieren hacer como Miami. Y esa es la fractura. Veo esperanza, pero veo que hay que poner reflexión, unidad nacional y propuestas. Es lo que nos falta. Denuncia, ya nos cansamos. Gracias. Gracias, Julio. Vamos a hacer una pequeña pausa, cortita, le pido al director que me pase el momento donde yo iba a buscar una lata de Coca-Cola en el aeropuerto de Caracas. Mirá y volvemos. Ya se suma Pichetto a la mesa. Vamos. Llevando acá. Fíjate el conteo, mostrarlo. Sí, está en eso, por eso. No, me lo devolvió vamos a tener problemas. ¿Tenés uno más? ¿Tiene ese? No se puede creer. Después lo tengo que hacer bien con truco, con otro producto. Está bien, pero lo tenés. Es obvio. Para tenerlo. Para mandarlo hoy. De pique, claro. ¿Tenés algunos? A ver. ¡Quiero mi coca! No te quejé porque mate te voy a dar. ¡Quiero mi coca! 2,400, 2,500, 2,600, 700. Vamos, que llegamos. 3.000. ¿Sí? ¿Cómo sale? Ahí vamos. Gracias. Muy bien. Coca. Bueno, mientras se suma el compañero Pichetto, te mostrábamos cómo en Caracas se llegó a un punto en donde para sacar una lata de Coca-Cola había que poner 30 billetes y que te pasen todos para sacar una lata de Coca-Cola. Yo creo que más allá de cualquier circunstancia, y a pesar de que algunos consideran que la desgracia argentina tiene nombres y apellidos, y hay poca memoria histórica del correlato que nos trajo hasta acá, que si alguien cree que la inflación o la hiperinflación la genera una sola persona en un año, en un mes o en 2 meses, y entonces la culpa de la hiper de fines del gobierno de Alfonsín es solo de Alfonsín, nada más, la culpable de Alfonsín, derroquemos a Alfonsín, que es el que trajo la inflación, que la caída estrepitosa de Fernando de la Rúa era culpa de la Rúa. Lo que poca gente sabe es que el acuerdo de Alfonsín con el Fondo Monetario del 87 de Surruil, Brorson y Machinea, anunciado en el Ministerio de Economía, venció en el gobierno de la Rúa. Y que ese plazo de gracia que cayó en el 2001 fue la primera renegociación de la deuda externa hecha por Alfonsín. Y pocos se acuerdan que Alfonsín, en la Plaza de Mayo, el día que dijo que fundó la Segunda República, porque Alfonsín un día convocó a la Plaza de Mayo y fundó la Segunda República, en ese discurso de la Segunda República dijo: vamos a privatizar todo lo que tengamos que privatizar. Yo lamento por los radicales, pero lo dijo Alfonsín en ese discurso. Yo estaba en la plaza, así que sé lo que dijo, está grabado. Les prometo el video y el momento en que lo dice. Claro, Alfonsín pasó de Greenspoon, alguien que le dijo al Fondo Monetario que se fueran allá de paseo, a Brotherson, Machinea y Surruil. En la Argentina, queridos argentinos, ya tuvimos un billete de 1 millón. Esto lo mostré durante la campaña y se los vuelvo a mostrar por algún distraído, el público se renueva. Venga más cerca, diré, por favor. Tuvimos este billete, un billete de 1 millón. Los pibes íbamos a comprar al kiosco con el billete de 1 millón. Con este íbamos, de mamá te decía, andá, comprá, íbamos con 1 millón, éramos millonarios. Andábamos con 10 millones, 20 millones,
2 millones pedía comprar galletitas del supermercado. Y por ahí le dabas 1 millón al almacenero y te decía, bueno, me quedás debiendo, andá nomás, ¿no? Y con 1 millón. Habíamos pasado por los de 5.000. Habíamos pasado por este que hoy para vos es el de 1.000. Decían, el marrón le decían los pibes. Los marrones, damos marrón. Habíamos pasado por el de 10, que es la moneda que ya no usás. Habíamos pasado por otro de 100. Viste que le cambian el formato para renovar, el público se renueva, como te decía recién. El de 500. Y después llegaría la primer convertibilidad argentina, que no fue Cavallo ni Menem, fue el Austral. Es más, cuando sale el Austral, el dólar valía menos que el Austral, ni siquiera 1 a 1. El dólar valía menos que el Austral. ¿Por qué no se sostuvo la convertibilidad alfonsinista? Porque Alfonsín no se animó a liquidar las empresas del Estado, nada más. Porque no se animó a liquidar YPF, Yacimiento Carboníferos Fiscales, porque no le dio el estómago para hacer el ajuste cabalista, a pesar de Terráneo que había escrito Argentina siglo XXI, privaticemos todo. Esto se cayó. Vino la hiperalfonsinista y un día, después de un proceso duro del menemismo que no encontraba la salida, llegó Cavallo y dijo, tengo una gran idea, la misma de Surril, pero ahora la hago yo. Y el turco le dijo, ¿y cómo hacemos? Ah, no, hay que vender todo. O sea, para que no pase lo mismo que le pasó a Alfonsín, hay que respaldar la paridad. Y para respaldar la paridad hay que liquidar la Argentina. Y se liquidó la Argentina. Ahora, metidos en este quilombo, vamos rumbo al billete de 1 millón. Vamos parejito, no nos saca nadie de ahí. Pero el problema es que hay un delirante trastornado que te dice que esto va a ser igual a esto. Y todavía hay algún ingenuo quiere decir pelotudo, que cree que esto es posible. Hasta que un día aparece el traficante de órganos y dice, no, al valor del día. El tipo cambio el día. 7.30, 8.40, 1.500, 12.000, a lo que dé. Y ofrece, para conseguir 50.000 millones, supuestamente que es lo que él cree que necesita, ofrece YPF, la que hoy fue condenada la Argentina a pagar 16.000 millones por las acciones. Ofrece las reservas, litio, petróleo. Eso es lo que están haciendo con BlackRock. Armando con BlackRock la colocación de la liquidación de las reservas naturales de YPF que incluyen las offshore de la discusión sobre el mar Atlántico en las costas de Mar del Plata. Bienvenido, Pichetto, ¿cómo le va? Pasaba por acá, Bieluz, y bienvenido. En realidad vine a saludarte, bueno, un gusto estar acá con vos y bueno, también con el doctor, con la señora. Gracias. Te escuchaba, la ley 18.188, te faltó decir, era el billete de 1 millón, que es el que se termina con la convertibilidad de Surril, tenés razón. Así fue. ¿Te acordabas del anuncio de Alfonsín de privatizaremos todo lo que haya que privatizar? Sí, me acuerdo mucho de la etapa, digamos, de la recuperación de la democracia y hay luces y hay sombras. La visión económica de Alfonsín fracasa el gobierno, incluso lo lleva a adelantar las elecciones y la entrega del poder. Carlos Menem asume 6 meses antes. Esto en una sociedad líquida como la que vivimos ahora, que te olvidás lo que pasa la semana pasada, estos hechos históricos que son de hace 30 años atrás, la gente no los recuerda. Ahora, fíjate vos que cuando Alfonsín le ofrece a Menem firmar el indulto en un decreto compartido como presidente electo y en ejercicio, lo manda a Terráneo viaja a La Rioja, le dice a Carlos Menem le dice, no, dejá, lo que tenga que hacer lo haré yo, si no le da el cuero que se vaya. Finalmente se tiene que ir, Alfonsín acepta las reglas de juego, le hace espacio, viene, pero había poder. O sea, existía el peronismo, Menem era el presidente electo. No, podía decirle, bueno, había un partido y había habido un proceso democrático sin precedentes, que fue la elección con Cafiero. Sí, claro. Y había gobernado prácticamente casi 20 gobernadores. En ese momento el peronismo era muy fuerte, ¿no? Pero el peronismo ahora también te digo que Menem tuvo 1 año y medio de dificultades y de hiper para encontrar el rumbo,
Exactamente. Hubo tres ministros de Economía antes de Caballo. Uno se suicidó. Herman hace un poco la tarea sucia, dura del plan Bonex. Sí, claro. Que es quedarse con los bonos y dar otro bono para más adelante. ¿Harías eso ahora con los bancos con el tema de la colocación de los pases? Y eso sería nuevamente, digamos, lesionar fuertemente a todos aquellos que han ahorrado, que tienen plata en pesos. La realidad es la que va a determinar qué se hace, porque hay una acumulación. No es mi especialidad la economía tampoco. En general me dedico más a abordar la temática de la política. ¿Es la especialidad de Patricia Bullrich la economía? Tampoco. No, pero tiene que ejercitar un liderazgo importante. Y me parece que ha encontrado un equipo económico en la figura de Melconian. Y repite también una experiencia interesante, que digamos, la base del equipo de Melconian está construido en el IERAL y en la Fundación Mediterránea. Y eso te permite tener una estructura para ocupar los cargos y que haya cierto orden en el proceso económico. Lo peor que te puede pasar en el ejercicio de un gobierno es que distintos sectores que hacen a la economía, los del gasto o los de la recaudación, vayan por líneas diferenciadas, porque medianamente creo que Melconian garantiza una experiencia, una comunicación, una llegada a los sectores populares en la explicación, tratar de salir de esta idea increíble que es pensar de que Argentina puede ser una republiqueta bananera de Centroamérica y que puede dolarizar su economía y perder su moneda y el Banco Central. ¿Y Melconian no lo pudo hacer en el gobierno de Macri también? No, Macri lo puso de presidente del Banco Nación. No le dio la responsabilidad. No le dio la responsabilidad de ser ministro de Economía. Hizo una tarea en el Banco Nación donde creo que concluyó a mitad del mandato de Macri. A ver, te hago una pregunta. ¿Tiene, dire ahí el tuit, creo que fue un tuit de Patricia Bullrich sobre el tema YPF de hoy? A ver, vamos a mostrarle a Pichetto. Se lee poco, chicos, de acá agrándenlo porque es imposible leerlo en el monitor. A ver allá. Que la guita la ponga el kirchnerismo. Qué caro nos cuestan los K a los argentinos. Siempre me opuso a la barbaridad de una expropiación sin cumplir la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo. Yo te pregunto, esto parece poco serio, muy de campaña. Vuelvan, chicos, apriete el botón de retorno. Parece poco serio porque yo podría ser uno que diga, vos pagás la deuda del fondo que contrajo Macri, andá a pagarle a BlackRock, encargate vos de Templeton. No parece muy política de Estado, parece chicana de campaña. A ver, sí hay que analizar el proceso de cómo se hizo la estatización. Yo creo que había problemas de inversiones por parte de Repsol. Había un proceso muy interesante para la Argentina que tenía como centro de eso el despegue de Vaca Muerta. Y Repsol llevaba sus utilidades, indudablemente. Estaba vaciando YPF. No sé si vaciando sería el concepto, pero no estaba reinvirtiendo en lo que significa, digamos, la inversión petrolera, que es muy cara como la minera. Y a mí me parece que la definición y la decisión que tomó Kicillof, ministro de Economía de ese momento, fue errónea en términos de que estatizó la parte correspondiente a Repsol, que era el 51%, y dejó de lado la que le correspondía a la inversión nacional de Eskenazi. Ese 21% es el que está hoy en discusión en el juzgado de Nueva York y que ha sacado un fallo realmente de un monto extraordinario, que no creo que hoy cubra los activos de YPF. No, claro que no. Claro que no. YPF se canceló el 51% con Repsol en 6.000 millones aproximadamente. El 21 que fue vendido al grupo que es un fondo de inversión que se llama Bulford, que es el que está litigando, indudablemente que el valor ese me parece un disparate. El Estado argentino tiene que apelar, creo que hay, ya lo anunció, hay una instancia en la Cámara que no ha sido en los hechos anteriores con el juez,
como se llamaba, Griesa, no hemos tenido fortuna. Pero bueno, creo que hay que continuar, digamos, la tarea de los abogados de la apelación, que son abogados americanos los que están trabajando. Sí. Ahora, te pregunto, ¿existe la posibilidad del balotaje Massa-Bullrich, Bullrich-Massa? Yo creo que hay un final abierto. Creo que, en lo personal, pienso que Bullrich tiene una gran oportunidad. Creo que todavía la campaña no ha tenido un desarrollo y el debate de las ideas no ha sido a fondo todavía, pero cuando se pueda realizar un debate serio y se salga de la consigna y de los títulos, yo creo que la gente también va a comprender. No hay que subestimar al electorado. Creo que la gente va a votar. El voto a presidente, el voto de la primera vuelta de octubre, a presidente es un voto, para ponerle un nombre, quizás no es la palabra adecuada, es un voto más prudente, más elaborado, digamos. Más elaborado, más conservador incluso. La primaria como mecanismo, para mí que es algo que hay que revisar, porque lo que hace es fragilizar la economía. Sí, claro. Fíjate que los constituyentes del 94 pensaron en el proceso del cambio de gobierno. ¿Y qué resolvieron? Elecciones en el último domingo de octubre, entrega del poder el 10 de diciembre, y incorporan a la Constitución la doble vuelta o balotaje, como el sistema francés. Pero eso lo hacen en noviembre. Hay 40 días desde el día de la votación en primera vuelta hasta la entrega del poder. 40, 50 días, es un periodo relativamente corto. ¿Qué hace Kirchner cuando pierde la elección del 2009 con De Narváez? Inventa la primaria. Ahora, la primaria no era para competir. En general, la característica de la primaria en la Argentina son listas únicas. O primarias con alguna candidatura testimonial dando vuelta, como la que hizo Massa con Grabois. Y la que hizo Bullrich con Larreta, fue testimonial Larreta. Bueno, fue más competitiva. Tal vez no en el porcentaje que se esperaba. La verdad que lo ideal hubiera sido tener una lista única. A ver. Caíste en tu trampa. Bueno, te estoy diciendo que, Kirchner nunca tuvo opositores. Él usaba la primaria con todo el aparato del Estado, la pauta, los recursos estatales, la política social. ¿La usaba para qué? Ganaba la primaria para marcar el camino después de octubre. Pero vos bancaste a Kirchner. Y sí, yo la voté la primaria. Bueno. Como voté también en su momento la estatización de YPF, porque estaba en un rol y en un lugar y había sido elegido por ese espacio político, sí, claro, por el peronismo en ese momento en mi provincia. Le pusiste la banca a tus votos, digamos. Por supuesto. Hice lo que tenía que hacer en ese momento. Por supuesto que hay cosas que cuando uno las revisa, si vos me preguntás algunos hechos de la historia, acá hay un error desde el punto de vista de la conducción política y de la conducción económica. En su momento Kicillof vino al Senado y dijo que no iba a haber contraprestación respecto a la expropiación que íbamos a hacer. Que Rexon nos debía a nosotros, que había hecho daños ambientales. Yo recuerdo mucho el debate, porque yo asistía a todos los debates previos, el de la comisión, que se hacían en forma pública en el salón principal del Senado, con todas las luces prendidas y todas las cámaras atrás. Así que creo recordar con mucha precisión lo que dijo. Y después terminamos pagando 6.000 millones, pero además tampoco hicimos en la estatización, no incorporamos a todos los titulares, porque tendríamos que haber abierto también la estatización para los bonistas, porque YPF también habían vendido bonos en el mercado privado, y había acreedores privados a título individual. No era solamente... Rexol era el principal accionista. Mirá si tiene clarito el proceso de YPF, ¿no? Pasó por todas las etapas. Bueno, evidentemente han sido muy desprolijos, pero bueno, es parte de la historia. Hay abogados para apelar y hay abogados para pagar menos también. ¿Le puedo preguntar algo? Las dos chicas. Solo no puede. A ver, dale vos. Él dijo algo muy importante. Él dijo, yo me debía a mis votantes. Sí, claro. Porque esa era la representatividad. Me habían votado para que yo votara. También cuando tomé una decisión política, que la tomé convencido de que el proceso no iba a cambiar en el 2019, cuando fracasa la instancia de Alternativa Federal y de la candidatura de la principal figura que tenía Alternativa Federal, donde estábamos todos.
donde había más de 11 gobernadores, donde estaba Sergio Massa, estaba Urtubey y estaba el principal candidato que era Juan Schiaretti. Bueno, cuando Schiaretti se queda en Córdoba, hace cordobesismo, esa propuesta se extingue y ahí se divide en las aguas. Si no se hubiera ido Juan Manuel de la Sota. Bueno, esa es otra historia también, muy interesante porque Juan Manuel estaba preparado para ser candidato a presidente. ¿Hubiera sido de unidad? Era una figura muy interesante, una figura... Capaz de unir los pedazos del Sí, peronismo. además tenía grandes virtudes políticas. Bueno, es contrafáctico, no lo podemos saber eso, pero se muere cuando estaba próximo a poner en marcha un programa en un canal muy popular que era Crónica, y había empezado a recorrer el conurbano. Y se muere, creo que no había salido ni el primer programa. No, lo habían lo recuerdo porque yo estaba ahí. Lo habían filmado. Estaba ahí, era amigo de él y habíamos estado juntos el último verano en Pinamar charlando. Un hombre experimentado, además. Vos sabés que por el único argentino que me preguntó Lula, el día que le hago la nota antes que lo detengan, un pocos días antes, por el único que me dijo cuando apagamos la cámara, me dijo, contame, ¿cómo está Juan Manuel? Lo único que le interesaba saber era de la Sota y si iba a ser candidato a presidente. Bueno, fue embajador en Brasil y muy amigo. Fue una figura muy importante en el rol que él tuvo en Brasil, en la lucha de Lula por llegar al poder con el PT, digamos. Sí. Lula fue 3 veces candidato. Sí, claro. Las derrotas te hacen ganador. Pero de la Sota tenía cualidades políticas. Digamos, como embajador también interactuaba con el gobierno, con Fernando Henrique. Sí. La relación de Fernando Henrique Cardoso con Menem fue muy positiva. El Mercosur se consolidó fuertemente. Yo quería preguntar ¿cómo ve el acercamiento de Milei, de Macri con Milei? No, Macri está en Juntos por el Cambio. ¿Va a seguir siendo el líder de Juntos por el Cambio? Porque si uno dice, los expresidentes, se está acercando a otro Massa candidato. dijo Macri es Milei. ¿Se está acercando a otro candidato? No. Está en campaña. No. Bueno, creo que es un intento de Massa de tratar de pegar a Macri con Milei, pero Macri va a estar acompañado. ¿Quién sale más perjudicado si los comparan? Yo creo que son dichos que se dicen en la campaña, pero no. Macri va a acompañar a Patricia Bullrich, que es la candidata que incluso en la intimidad estaba más cerca. Pero no le resta claridad al espacio de ustedes que él esté coqueteando con otro candidato que no es Patricia Bullrich. Él lo que sostuvo fue una línea argumental de que habían ganado las ideas del capitalismo, una mayoría importante. La verdad que acá la verdadera derrota que nadie la menciona, como yo estoy en un programa donde hay un hombre que se atreve a decir cosas, yo voy a decir que el gran derrotado de la elección primaria es el Papa Francisco con Grabois. 5 puntos. Sí. El pensamiento y esa visión del pobrismo y de los planes y del mundo plan, el mundo oscuro, del mundo que no trabaja, 5 puntos. De creer que todo se resuelve con una misa y dando planes, 5 puntos. Pero no lo insultás como Milei al Papa. Yo jamás me metí con las personas. Del Papa, que es una figura de trascendencia mundial. Lo que discuto a veces son algunas ideas que sostienen algunos que son más papistas que el Papa incluso. Sí. Es una Te buena despido con la expresión. última pregunta. Vos estás en un espacio que no es el tuyo, vos sos peronista. Bueno, mis orígenes están ahí, mi visión de cómo salimos. Si vos me preguntás cómo sale la Argentina es un gran país, primero. Creo que no hay que tener una visión oscura de las perspectivas de la Argentina, del futuro de la Argentina. Creo que podemos volver a ser un gran país si ponemos en marcha, digamos, todo lo que tenemos en nuestras riquezas y nuestra potencia de gas, de petróleo, de minería, los minerales del cambio climático, el talento argentino, podemos hacer radares, podemos hacer satélites, energía nuclear. La Argentina tiene en la agroindustria hoy un proceso de eliminación de carbono. Las grandes producciones agropecuarias están trabajando ya en el mundo que viene para poder comercializar, porque si contaminan con producción de carbono excesiva en la producción agroindustrial, no van a poder entrar a los mercados. Los argentinos estamos haciéndolo. Argentina tiene destino, no puede ser una republiqueta que pierda su moneda, que termine el dólar. Ecuador, te digo una cosa, lo que pasa en Ecuador hoy, hay inflación en dólares. En dólares, claro. Hay un fuerte proceso inflacionario. Lo mismo en El Salvador. Y Ecuador es un lugar muy tentador para la erradicación de los carteles, porque
Ganan en dólares. Están lavando activos en Ecuador, claro. que este es uno de los datos más importantes. En economía dolarizada, con falta de control y órgano de control, sin existencia de un banco, lo que sí no podés usar el Banco Central para financiar al Estado. Tenés que tener un banco que sea autónomo, que cuide el valor de la moneda, tenés que gobernar con orden fiscal. Hay algunas cuestiones que tenés que hacer con cierta virtud, porque de lo contrario, si le seguís dando a la máquina, ¿viste? Pichetto, gracias por haber venido. Te cierro con esto, mirá. Vos estás en Cambiemos, Luis Barrio Nuevo es el jefe de campaña de Milei ahora. Con lo cual, peronista hay en todos lados, no sé para qué discuten si va a gobernar el peronismo. Yo estoy en un espacio que es del peronismo republicano, armé un partido que se llama Encuentro Republicano. Después me contás cómo te quisieron estafar con el partido, porque Después, me parece que pediste un hablamos, allanamiento, ¿cómo no? que te quedaste con los libros, me contaste. Y una cortita, y tal vez el último estadista. Bueno, Uno te de los agradezco, pocos amigo. estadistas. Sabés que también te respeto como... Yo también te respeto. Abogados hay muchos en Argentina, con conocimiento y experiencia como la tuya, pocos. Así que... Gracias. Seguí votando a los peronistas. Por supuesto. Bueno, No dejaré de gracias, hacerlo con Santiago, abogados. la red enorme. Gracias por haber venido. Bueno, buenas noches. Se sumó Pichetto a la aventura de 1 más 1, 3 y ahora nos metemos, vamos con más YPF, lo tenemos en línea al doctor Barcesat. Doctor Barcesat, ¿cómo te va? Santiago Cunio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Un placer Saludos a saludarlo. vos y a la mesa. Gracias, muchas gracias. Doctor, hoy no nos sorprendimos. Sabemos que cuando uno firma un convenio que dice que el árbitro del partido lo pone el equipo local y que la hinchada visitante no puede ir a la cancha y que los linemen los ponen ellos, esto termina así, nos deben 16.000 millones de dólares. ¿Listo? ¿Me escuchás? Ahí sí, chicos, ¿escucha al doctor Barcesat? Perdón, cortó la voz. Ah, ¿no escuchaste? ¿Ahora sí? No, escuché. Ah, bueno. Escuché lo del árbitro y ahí... Claro. Te digo que no podía ser de otra manera que una jueza en Estados Unidos, al igual que el juez Griesa, terminara fallando contra la Argentina, defendiendo los intereses concentrados de grupos inversores del capitalismo de Wall Street, y ahora debemos 16.000 millones de dólares según ese fallo, porque la Argentina no se cansa de firmar jurisdicción extranjera para los acuerdos que realiza. Ahora, ¿qué hacemos, doctor? Bueno, esta es una larga lucha en lo que me concierne personalmente. Yo ingresé en el año 2011 como consultor jurídico externo de la Procuración del Tesoro. El primer tema arduo que me encomendaron fue intervenir en el tema del grupo Marsans, Ercomet, Aerolíneas Argentinas. Sí, claro. Era en ese caso ante el Tribunal CIADI, y donde, vaya casualidad, el que compró el juicio en ese caso era también Burford Limited. Qué casualidad. Bueno, sí, carroñeros de ley. Y bueno, mi convicción, a poco de poder hacerme de toda la documentación y examinarla con detenimiento, es que era una estafa. Una estafa tanto a la Argentina como a los acreedores que estaban representados en el concurso de todo el grupo Marsal, que eran 80 empresas, porque Burford tenía un convenio tal de que si la Argentina tenía que pagar algo, el primero que se llevaba la plata era Burford y sus abogados. Claro. Y después de mucho pelear, logré que se hiciera la denuncia penal acá en la Argentina. El resultado de ese caso fue que de un reclamo básico de 2.600 millones de dólares, la Argentina fue condenada por 310 millones de dólares. A mí no me satisface eso. Mi satisfacción era verlos presos, claro, a los que armaron la tramoya para que si había una condena de pago a la Argentina, no la vieran los acreedores legítimos, entre ellos Aerolíneas Argentinas, sino que iba a los bolsillos de Burford y sus abogados. Bueno, esto ya, por supuesto, define mi postura frente al tema de que es absolutamente inadmisible que la Argentina
entregue su soberanía jurisdiccional, y digo legislativa porque cuando se le entrega al tribunal SEADI o a un tribunal extranjero la jurisdicción, no aplica nunca la ley argentina. Aplica los precedentes de ese propio tribunal, como es el caso del SEADI, y siempre protegiendo a los inversores y no al Estado-Nación, que es el perjudicado. Creo que es ostensible que la actitud tanto de Marzans como de Repsol en la Argentina fue de depredar, apropiarse, llevarse las ganancias, y la Argentina retrocedió comparativamente respecto de la empresa que era antes YPF. Muy bien, se dispone una expropiación por razones de utilidad pública. Eso tiene que ser juzgado no conforme el contrato de Repsol, tiene que ser juzgado conforme la Constitución argentina y lo que ella establece. Y tiene que ser juzgado acá, porque esa es nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional. No es el Estado un accionista cualquiera, es alguien que ha comprado en función de un criterio de utilidad pública. Bueno, desgraciadamente, a esto se suma que cuando se debatió el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y gracias que logramos sacar al Estado de las disposiciones de ese código, porque para lo que está arreglado ahora ahí, que sería para los particulares que tienen contratos sujetos a ley extranjera y jurisdicción extranjera, los fallos que se dicten son prácticamente irrevisibles. Es decir, la Argentina no tiene la facultad de revisar esos fallos. Mi propuesta era tirar eso al tacho y restablecer el criterio que estaba en el código de Vélez Sarfi, que no creo que fuera un izquierdista, sino un hombre honesto intelectualmente, que estableció el principio que está en el Código Civil francés de 1809. El lugar donde se cumple la obligación principal fija la ley y la jurisdicción aplicable. Bueno, nosotros nos decepcionamos de eso con este Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que respetando la voluntad de las partes pueden pactar cualquier ley y cualquier jurisdicción. Bueno, se sacó al Estado, pero se lo sacó a medias porque había que hacer un código contencioso administrativo que dijera cuando el Estado es parte, además de quién tiene la competencia, cómo se procede judicialmente. No, hicimos una ley que lo único que contempla es cuando es la responsabilidad extracontractual. Para ponerlo claro, supongamos que un chofer de un tramo de la administración pública tiene un choque, lastima a alguien o rompe un auto. Bueno, para eso sí va a la justicia contenciosa administrativa. Pero para los contratos del Estado, que es lo más importante, lo que rige la economía, no había ninguna previsión. Es decir, que seguramente los jueces se van a guiar más por el Código Civil que por principios generales del derecho constitucional y administrativo. A esto le tenemos que agregar, Santiago, que nuestra jurisprudencia, que es letra fresca, diría todavía, es del año 2014, era el momento en que un fondo buitre quiso venir a ejecutar una sentencia de Tomás Griesa para embargar en la Argentina fondos a fin de cobrarse esa sentencia. Bueno, le tocó el tema a la Procuración de la Nación, la Procuración General, en ese momento encabezado por una magnífica abogada, jurista, la doctora Gils Carbó. Bueno, el dictamen es para ponerlo en un marco, es realmente un lujo intelectual, y termina diciendo: el fallo del juez Tomás Griesa es nulo por ser lesivo del orden público constitucional argentino. Y la Corte, por unanimidad -1, que no votó en contra, sino que no estuvo en el acuerdo, que fue Lorenzetti, convalidó ese dictamen, y ese dictamen y esa sentencia
son la doctrina que hoy tendría que haberse aplicado. ¿Cómo vamos a ir a consentir la doctrina y el que nos metan un juicio en jurisdicción de Estados Unidos o del Tribunal CIADI cuando se trata de actos, contratos realizados en territorio de la nación argentina, y la expropiación es un acto de soberanía argentina, de utilidad pública, declarado por ley, y por lo tanto tiene que ser juzgado lo que hace el Congreso de la nación argentina en la Argentina, no en un tribunal de suburbio de Manhattan Sur, ¿no? Bueno, a mí me enfurece, se nota, ¿no? Sí, claro, a todos. Bueno, estoy que trino desde que me enteré. Ahora escuché que se va a apelar. Bueno, lo único que va a hacer eso es agregar más costas y más intereses. Lo que corresponde y se puede hacer es iniciar una demanda de nulidad, porque se ha afectado el orden público constitucional en base a una doctrina que, repito, es del año 2014, Clarence Limited contra Estado argentino sobre exequatur, y que además ha sido validada en la causa penal que iniciamos por el arreglo que hizo el gobierno Macri con los fondos buitres. Los expertos designados por la Corte Suprema para examinar los antecedentes dijeron: es inadmisible que se haya pagado esto como se pagó a los fondos buitres, los 16.000 millones de dólares. Es inadmisible, teniendo un precedente de la Corte Suprema de esta valía que establece que son nulos y lesivos del orden constitucional argentino las sentencias de Tomás Griesa. Bueno, doctor, también podemos actuar de contraataque, que se agote la jurisdicción en Estados Unidos y vengan a querer cobrarla aquí. Yo me ofrezco para atender el Estado argentino. Ahí está. Yo me ofrezco, me voy a divertir enormemente. Ahí va la pregunta. ¿Podemos llevar adelante algún tipo de acción pidiendo la nulidad como de denunciantes privados? O sea, ¿podemos nosotros llevar adelante una denuncia de nulidad frente a la justicia argentina, ir ganando tiempo los ciudadanos organizados, decir queremos la nulidad de esto? ¿Podemos? ¿Hay manera o forma de hacer una presentación? No, yo creo que lo que podemos hacer, Santiago, hasta que termine el debate en la jurisdicción extranjera, si es que van a seguir el debate allá, que me parece una tontera también, porque es generar más dispendio. Lo que se puede hacer es toda una campaña de esclarecimiento en base a la doctrina hasta hoy incambiada de la Corte Suprema, el fallo magnífico de la Corte basado en el dictamen todavía mejor de Alejandra Gil Carbó, y que recupera un dictamen del doctor Papiano cuando fue el Procurador General de la Nación. Excelente también el fallo del dictamen de Papiano, que la Corte lo siguió a pie juntilla también. Entonces, tenemos precedentes, tenemos saber jurídico. Lo que tenemos que tener es un poco de patriotismo, no encuentro otra palabra mejor, de que nosotros vamos a defender nuestra soberanía legislativa, nuestra soberanía jurisdiccional, y no que somos una especie de país bananero que viene un fondo carroñero como son estos de Púrpura a llevarse la riqueza argentina. Y además todo esto estaría amparado claramente por las dos normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos de Naciones Unidas, incorporados con jerarquía de cláusula constitucional. Fíjate vos que los dos empiezan con la misma cláusula: derecho de autodeterminación o libre determinación de los pueblos, derecho a la independencia económica y titularidad de los pueblos sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Estas normas son vinculantes para el G193, el conjunto de países que forman el universo de Naciones Unidas. Con ese mascarón de proa de las normas más prestigiosas del derecho internacional
de los Derechos Humanos, creo que sería muy vergonzoso que un tribunal argentino fallara en contra de los intereses del Estado y en contra de la normativa que tiene, repito, jerarquía de cláusula constitucional. Doctor, lo voy a despedir por hoy, pero le voy a pedir si usted es tan amable de acompañarnos el fin de semana que viene para ir en profundo con el tema YPF, porque no es un tema de la semana, es un tema que se torna trascendente porque compromete aún más el nivel de endeudamiento argentino en el cortísimo plazo, lo cual sería una catástrofe ya. Si uno suma a los vencimientos del 2024, 16.000 millones de dólares de una sentencia. ¿Podemos contar con usted para la semana que viene? Sí, voy a estar acá. Un placer enorme, doctor. Gracias. Un abrazo. Bueno, el doctor Barcesat, con el cual tuve el privilegio y el gusto de llevar adelante el pedido de juicio político a Mauricio Macri. Recordarán cuántas firmas juntamos, las llevamos al Congreso, y alguien, no sabemos por qué, me parece que sonaba al Patria, ¿no? Una cosa así era, que pidieron que no se trate, y acá estamos, ¿no? Somos los mismos, pero nosotros teníamos razón. Había que meterlos presos en aquel momento. Había que destituirlo, hacerle el juicio político a Mauricio Macri, terminar con esto en aquel momento. Ahora estamos acá. ¿Qué opina de...? Bueno, se sabe, un profesor tiene un dominio del derecho. Quien te habla solamente ejerce una rama del derecho, el derecho penal, que es lo único que me ha enamorado a lo largo de la vida, ¿no? Pero tiene sustento, tiene jurisprudencia y, en definitiva, vos cuando vas a firmar algo siempre tenés que ver qué firmás. Pero bueno, evidentemente hay intereses superiores de llevar, porque en todos estos juicios internacionales, ¿sabés la cantidad de estudios que ganan plata? Que gana, a ver. Sobre 16.000 millones, ¿cuánto le toca a un estudio jurídico? ¿El 3%, el 10%? ¿Cuánto es? Y ponele. Hablas de muchísimo dinero. Lindo número. Claro, pero también te decía que hay estudios jurídicos para conseguir determinados resultados. En Estados Unidos son muy comunes. Muy comunes. A ver, doctora, ¿qué hay en la psiquis del pueblo argentino con respecto a la memoria? Porque nosotros hacemos memoria, como siempre digo, no es Chiche con su marciano. Lo vamos a tener a Chiche pronto acá con nosotros, un amigo de la casa. ¿Qué le pasa al pueblo argentino con la memoria? Es una buena pregunta. No sé si le pasan cosas con la memoria. Me parece que hay una cuestión generacional. Hay 30.000 personas que no transmitieron algo de su paso por este mundo. Yo me quedé con este tema porque me quedé dando vueltas con el tema de la representatividad, porque yo estoy analizando el discurso de Milei desde otro lugar, no desde el enojo, sino hacia dónde, por qué gana. Sí. ¿Por qué gana adeptos, ponele? Y se puede racionalizar a alguien que es tan así... Claro. Desbordado, se puede, porque claro. todo es Ahí están los política. resultados. Todo es política, Claro. y esos votos se consiguen por algo. Quiero decir dos cositas nada más. Voy a volver sobre la memoria otro día, si querés, no solamente hablar de la memoria. Manejate. Representatividad. Dale. El pueblo sintió y siente que le mintieron. Y que sus representantes no cumplieron con la palabra dada. Sí. Por lo menos lo que votaron a Milei. ¿Por qué Milei habla de casta política? Porque Habla de casta política porque es está... empleado de la casta económica. Está bien. Él también le está mintiendo. Lo que pasa es que la gente todavía no lo sabe. Está mintiendo, pero lo que quiero decir es que alude a algo que la gente escucha, que es que los traicionaron, que les mintieron. A eso alude. ¿Y qué pasa cuando te vuelven a mentir? La decepción va a ser mucho más grande, porque también lo que viene va a ser, si uno piensa quiénes están atrás, está la casta. Está bien, pero si vos seguís en ese círculo, lo que haces es redoblar la apuesta sobre el miedo. Y eso no hace que un desesperado vote de otra manera. Acá hay un montón de gente que no fue a votar, que nadie habla de esa gente. Parece como que se van a quedar en la casa. Para mí ninguna opción nos termina de enamorar. No hay opciones que nos terminen, que no se enamoren directamente. Yo quería decirles algo, porque me autocito, total. Dale, tu libro. Es tu creación. Y sí, para la campaña. Hay una crisis de la deuda soberana y de la economía real que perjudica al ciudadano común, lo desorganiza y lo inhibe. Este ciudadano no entiende de macroeconomía. La dureza en la implementación de estos modelos económicos está cambiando la estructura de la sociedad. El pacto humano
el contrato de Rousseau, ¿se acuerdan del Sí, claro. contrato de Rousseau? No digo que yo esté hablando Él de lo esto. estudió en la facultad. Muchos de cuyos habitantes se han pauperizado o arruinado mientras el sistema continúa ejerciendo su supremacía. Ha emergido explícitamente una economía incontrolable para la capacidad de supervivencia del ciudadano. La crisis no puede ser definida solamente como una falla del sistema, muy por el contrario, ha destruido a la sociedad allí donde ha estallado. A ver, te voy a ayudar, porque vos sabés que una imagen vale más que 100 o 1000 palabras. Le voy a pedir al director que me busque un momento en el que en la década del 90 se instalaba fuertemente un eslogan como el que se instala hoy. Y era el paradigma de que el Estado era malo y lo privado era bueno. Le voy a pedir al director que me ponga a María Julia Alzogaray, que terminaría presa por chorra, por hija de remil, todo eso. Y mirá lo que decía, escuchá lo que decía, y en el tono que lo decía, y decime si no te parece conocido. A ver. Lo que sí hay es ya una campaña abierta, que creo que la gente no se engañe al respecto, de utilizar cualquier medio para tratar de desvirtuar lo que es uno de los mayores logros de la presente administración. O sea, haber privatizado una empresa que todo el mundo creía que no se iba a poder privatizar, que en este momento haya 47.000 familias de telefónicos que viven mejor gracias a eso porque han firmado un magnífico convenio, que no haya inquietud laboral, que las empresas estén empezando a hacer las inversiones que prometieron y que se esté tratando de hacer lo que la gente decente hace, pagar las deudas. Bueno, si le ponemos un tapado al traficante de órganos, te da María Julia Alzogaray. ¿No? No es tan difícil. Pero te voy ahora a llevar esto al nivel de ministerios y vas a escuchar a alguien que podría ser, ¿por qué no? Obviamente, después vino Cavallo, ¿no? Alguien que pueda ser un ministro de un hipotético gobierno genocida liberal. A ver qué decía Dromi, mirá. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno. A ver si se entiende la consigna. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Más claro, imposible. Vamos a destruir el Estado. ¿Te suena parecido? ¿Te suena conocido? Y también la referencia a las cabalás. Sí, eso ¿no? me llamó la atención. Que también es propio del traficante de órganos, ¿no? O sea, no arrancó diciendo 7 paradigmáticas. No. La cabala. La cabala. La cabala. Bueno, entonces, yo lo que les digo, muchachos, es más clarito, agua mineral. El problema es que el agua mineral también está comprometida porque el compañero Guado de Pedro se fue hasta el Estado de Israel a buscar una empresa que se la venga a chorear. Y ya le hizo firmar a 8 provincias del convenio. De paso, le dejo al compañero Guado de Pedro una inquietud. ¿Qué pasó con la licitación de los pasaportes? Alguien se le frustró el negocio. No, yo pregunto porque son cosas de último minuto que no hay que hacer, qué sé yo. Bueno, yo lo que pregunto es, ¿queremos ganar la elección? Desde el punto de vista de la lógica de que te guste o más o menos Sergio Massa, y como diría Julio Bárbaro, que me enamore, que me convenza porque lo quiero votar, porque lo otro, o sea, a ver, o te diría Barata, mirá, yo no milito a Massa, pero vamos con Massa. O sea, la pregunta es si en este corto plazo que queda se va a trabajar para ganar. No hay duda que Massa quiere ganar porque él es el que está poniendo el cuerpo y obviamente nadie juega para perder.
Pero la pregunta es si todo el resto se van a dejar de pelotudear, ¿no? Y se van a poner a UPA la responsabilidad. Recién te decía Pichetto, que va a votar a Bullrich, está todo abierto. O sea, la oposición cree que está todo abierto y los nuestros creen que perdimos, ¿no? Es una cosa maravillosa. Es una ¿no? tormenta perfecta. Claro, o sea, es genial. No, viene Pichetto y te dice, no, acá cualquiera. Y los otros dicen, no, ya perdimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos. ¿No? Una locura demencial. Se necesita urgente dadores de todo grupo y factor de déjense de romper las pelotas, ¿no? O sea, pónganse a laburar, vayan a convencer, a enamorar, y se necesita gestión fuerte. Si Sergio Tomás va a eliminar el impuesto a las ganancias ahora, flaco, por decreto, nada, vamos al Congreso, mañana lo vemos, pasado. Si la gente no llega el 22 de octubre con la plata de ganancia en el bolsillo, no sirve para nada. O sea, el 22 la gente tiene que ir a votar con la plata de ganancia que Temés puso en ganancia en el bolsillo para darle de comer a los pibes. Entonces hablamos de eliminamos el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Y como decía la compañera, la macro guárdensela para otro día. La macro no la entiende nadie. Y los anuncios, No. basta de anuncios. Hagamos, Sí, claro. hagamos. No, y menos anuncios a largo plazo. Ahora, también uno siente, no puedes vivir en crisis indefinidamente, ¿no? Y esta es la sensación que uno tiene. Como vas a votar, pero sabes que al otro día no te va a cambiar nada. Vamos a estar en la misma, vamos a ver cómo nos llevan. Yo te podría decir Y- irónicamente, yo voto, pero con condiciones. Pero- así incondicional no te voto a nadie. pero te Yo, voto- para bueno, que me pero a mí Yo enamoren, primero me voto en tienen- defensa propia y después pongo condiciones, porque Bueno, ponele. si no sobrevivís no hay condiciones No, tenés posibles. razón. El- Pero para enamorarte algo Ahora, te con tienen que arrimar. respecto a Massa, él dice, no les conforma a nadie. Si estoy solo, porque estoy solo, si me acompañan, por quienes me acompañan. Y uno en realidad dice, ahora viéndolo solo, por más que dicen que va a arrancar la campaña, él dijo que va a arrancar ahora la campaña. Arrancó hoy, ayer. Bueno, Sí. ayer arrancó la campaña, que seguramente ahora va a empezar a estar un poco más acompañado. Y uno dice, ¿cuánto le suma y cuánto le resta a los que están Ahora alrededor? ¿no? que También. se fue y no le va a contar nadie Sí. a Pichetto. No, No, hay nadie, no, no hay no, no hay nadie, nadie, tranquilo. no hay nadie que conozca más de la política, de la gestión de la política, de la gestión del Estado que Pichetto. Si Pichetto te dice, está todo abierto, Porque está todo abierto. porque está todo abierto. Te está diciendo, a ver, si los gobernadores se ponen a trabajar, si los intendentes se ponen a trabajar, se puede ganar. Bueno, y ahora que, Massa puede ganar. ahora que no está Pichetto, también lo digo, siempre la respuesta de los políticos es lo mismo. Vos le preguntás por lo de Macri con Milei, que es algo que la gente que vota, obviamente, al macrismo y que cree que hay una chance ahí en Bullrich, nota que en realidad le están mintiendo, porque Macri ya está medio con Milei, y cuando le decís te habla del Papa y te habla de Grabois. Entonces vos decís, siempre estamos hablando, ¿no? Como pero siempre igual- te tiran con el otro, A ver, y ya uno se cansa también del Bueno, otro. ahora voy y lo denunciamos, ¿no? Así que- Pichetto, sí, Pichetto reconoció que, Es como la que deuda. la reta fue tan testimonial como Grabois. Así es. ¿no? Está bien, no hay pero cuantita única. Regañadientes, a regañadientes. Pero es como la deuda, te tiran la deuda de Mirá. Macri cada vez que hablamos de otra cosa también. A ver, diré si viene acá. Este es el libro que escribí para todos ustedes y les pido que lo compren. Lo pueden ir a buscar a Mercado Libre o al kiosco de diarios que está en la puerta de la pizzería Guerrín. Te vas hasta Corrientes, Uruguay, te comes una fugaceta rellena con fainá, una birra patriótica, lo recomendás, lo comprás y lo difundís. Este es el laberinto de la coparticipación. ¿Y saben qué va a pasar si Sergio Tomás Massa es presidente y no termina con esta estafa? Va a durar menos que Doman en Independiente. ¿Y saben qué va a pasar con el traficante de órganos que dice que esto lo va a eliminar? O sea, lo va a eliminar en función de empobrecer más a las provincias. Va a durar menos de 90 días. A Bullrich no la tengo en cuenta, yo creo que no tiene chances. El laberinto de la coparticipación es lo que hay que dar vuelta hacia una coparticipación invertida, devolviéndole las autonomías a las provincias, su riqueza, sus recursos y su decisión federal. Somos un país confederal, somos la Confederación Argentina, a la cual nos la robaron con un ejército de usurpación portugués de la mano de Urquiza. Si no volvemos rápidamente a la organización confederal, estamos liquidados. Así que yo le digo a Massa que lo voy a votar, que espero que sea presidente para evitar la catástrofe argentina, porque después va a costar el triple y va a ser violento. Entonces prefiero claramente decir en voz alta que yo voto a Massa sin vergüenza y espero que vos hagas lo mismo en tu casa. Y le digo al conjunto de compañeros que se dicen peronistas que el peronismo es confederal. Porque si alguno alguna vez escuchó de Perón que solo la organización vence al tiempo y que el movimiento peronista, no el pejotismo, el movimiento peronista, los partidos van y vienen,
el movimiento peronista se organiza en la columna vertebral del movimiento, que son las organizaciones del trabajo. ¿Y saben cómo se organizan las organizaciones del trabajo? En la Confederación General del Trabajo. ¿Entendés? Confederación General del Trabajo. O sea, Perón dijo que la columna vertebral del peronismo es la organización confederal y de los trabajadores. Entramos en el final, doctor. ¿Qué nos puede decir para cerrar la semana? ¿Qué te puedo decir? Bueno, Que no se haya dicho. no, bueno, que te digo, chequea esa información que yo te digo, están trabajando en derogar la ley de seguridad interior. Bueno, sí. El tema serio, muy serio, tanto que el candidato a vicegobernador de la Píparo es un abogado muy particular. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. A ver, yo lo que digo es que simplemente hay que ganarles para que no pase. O sea, a mí lo que programen ellos me importa nada si les ganamos. Hago propias tus palabras. Creo que le hablaste a todos los peronistas. Voten esto, no será lo mejor, pero el único que hay. Joder, ¿no? Para hacer filosofía barata y zapatos de Charlie. Está Charlie que está por cumplir años. Doctora, su cierre. Mi cierre es una cosa que vos dijiste que es cierto. No votemos a Massa y no estemos pensando, porque si no salen, defendamos el CONICET, defendamos la salud pública. No pasó, vamos a votar. Exacto. Y para eso hay que votar a Massa para que la salud pública... Pues si no, le damos como un hecho, que eso va a pasar. Que Pichetto no confirma. No. O sea, Pichetto dice, está todo abierto. Y para el caso, y para que la gente sepa, para el caso de que el loco ganara, hay cosas que por ley no las puede hacer. La va a tener que hacer por ley, tiene que ir al Congreso. Bueno, así que, ahí nos asustás un poco menos, gracias. para el caso que ganara. Y se va a tener que enfrentar a las calles llenas de gente que no va... O sea, a ver, es muy probable que si esa fuera la circunstancia, van por lana y salen esquilados, así que ningún problema. ¿Su cierre, señora? No, yo qué les puedo decir, que realmente a mí me indigna que no haya políticos que estén a la altura de las necesidades de la gente. Los escuchás hablar y todos realmente viven otra realidad y, bueno, realmente eso creo que a todos nos preocupa y nos hace mal. Ojalá que, no sé, cambie en algún momento. No creo que sea ahora, pero en algún momento cambie. Bueno, nos estamos yendo. Este ha sido el tercer programa de 1+1+3 en Extra TV. Nos encontrás de lunes a viernes en Canal 22. Nos encontrás los sábados y domingos de 20 a 22 acá en Extra TV. Y todas las mañanas de los días sábados de 10 a 13 en AM 104.7 más. De lunes a lunes, la cuenta imperfecta de la política sigue dando 1+1, 3. Nos vemos mañana a la noche y el fin de semana que viene con el doctor Barcesat y con toda la actualidad y la convicción de que el 22 de octubre hay que votar a la Massa. Y antes hay que festejar el 17 de octubre. Chau.